pueblo, con la nación. Pero cuando está hablando de Israel, está hablando del pueblo escogido en lo espiritual. Acuérdese que el Señor le cambió el nombre al mismo hombre. Le cambió el nombre a Jacob y dice la palabra que él venía de regreso a su tierra donde él había salido porque Esaú lo quería matar. Y antes de llegar al encuentro, dice la palabra que él tuvo un tiempo de intercesión y de oración. Y ahí se presentó el ángel y él tuvo una guerra con el ángel de Jehová, dice la palabra. Dice que Jacob agarró al ángel y no lo quería soltar y le dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. ¿Verdad? Así le dice. Y él le dice: ¿cuál es tu nombre? Le dice: ¿por qué me preguntas a mí mi nombre? Le dice el ángel de Jehová. Tú dime cuál es tu nombre. Bueno, mi nombre es Jacob. Y todos sabemos lo que significa Jacob: mentiroso, usurpador, impostor, como usted lo quiera llamar. Porque hasta ese momento, mi amado hermano, el pueblo de Israel espiritualmente no estaba conformado. Ciertamente ya iban a recibir la palabra, ciertamente ya estaba el llamamiento, pero todavía hasta ese momento el pueblo estaba un poco alejado de Dios. Mas sin embargo, el ángel de Jehová le dice: mira, no se llamará más Jacob tu nombre, sino tu nombre será Israel. Porque ahí en Peniel dice la palabra de Dios que él tuvo el encuentro con el ángel y el ángel de Jehová le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Aquí, mi amado hermano, miramos las dos descendencias. Miramos la descendencia del linaje, que es la sangre, y miramos la descendencia espiritual del llamado que Dios le estaba haciendo a Abraham. Amén, la iglesia, hermana. Y no, así es que nosotros, mis amados hermanos, que no estábamos llamados a ser del pueblo de Dios, hemos alcanzado misericordia. Y aquí el Señor le dice: oye pues, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Es decir, no solamente con la descendencia y con el linaje, sino con el pueblo que yo estoy formando, dice el Señor. Así dice Jehová, le dice: hacedor tuyo. Y el que te formó, ¿cómo le dice? Desde el vientre. Yo siempre me he puesto a pensar, mi amado hermano, cómo es Dios de grande, cómo es Dios de misericordioso, porque nosotros estábamos lejos de este país. Y yo les decía a ustedes en una prédica, ¿desde dónde nos tuvo que traer el Señor a este país? Al menos yo lo digo por mí, por si alguien que no conocía al Señor. El Señor me trajo desde México, desde mi pueblo, desde mi rancho, allá donde yo andaba, mi amado hermano, entre los animalitos. Me trajo hasta acá para que yo conociese su misericordia. Déselo al Señor con vergüenza si se lo va a dar. Y nos ponemos a pensar, mi amado hermano, en la obediencia de Abraham. Si usted lee el libro de Hebreos, capítulo número 11, donde se mencionan los grandes hombres de la fe, en el capítulo 11, usted va a mirar que se le dedican más palabras a la obediencia de Abraham que a los demás siervos que se mencionan a través de la fe, en cuanto a la fe se refiere. Nosotros salimos un día de nuestro pueblo y veníamos pensando en el billete. Yo cuando salí dije: voy a llegar, voy a ganar $3,000, me voy a comprar una troca y junto otros 5,000 y me regreso. Ya llevo 25 años aquí y no he mirado juntos en mi mano los $3,000, y troca buena no traigo una carcanchita, ¿verdad? Pero con esa idea salimos de nuestros pueblos. Los que ya conocían al Señor en su país y llegaron aquí, bueno, pues el Señor lo vino librando, y hasta aquí usted puede decir: el Señor me ha apoyado, el Señor me ha guardado, hasta aquí el Señor me ha ayudado, como dice su nombre. Amén. Versículo número 2 dice: así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre. Mis amados hermanos, la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 138, versículo 8, hay una palabra que es para usted y que es para mí, y que es para aquellos que no le han conocido como su Salvador. Y la palabra dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. A ver, digan ustedes: Jehová cumplirá su propósito en mí. Él va a cumplir su propósito, mi amado hermano.
Aunque cabeceemos, ¿verdad?, como esos animalitos que llevan al matadero, aunque digamos que no queremos, y aunque el Señor nos llame y nos jale y nos lleve, y ahí vamos, y a veces no queremos, ¿verdad?, meternos a su voluntad, pero el Señor tiene que cumplir su propósito en nosotros. Cuando nosotros leemos el capítulo número 3 del Evangelio de Juan, el Señor, después de decir, mas a todo aquel que creyere, dice, para que todo aquel que creyere, perdón, no se pierda, mas sea salvo. El Señor más adelantito en el versículo 18 dice, y esta es la condenación. Primero muestra la salvación y después dice, mas esta es la condenación, que esa luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas, porque sus obras eran malas. Ahí miramos que la palabra del Señor se cumple sobre nuestras vidas, mi amado hermano. El Señor vino a esta tierra a darnos vida a través de su sangre. La palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y era necesario que una sangre sin mancha, que alguien sin mancha subiera a la cruz del Calvario para lavarnos de nuestra condenación. Dice que Él nos dio vida a nosotros. Le dijo Pablo al pueblo que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Ahí se cumple la palabra sobre nosotros. Ahí es donde se cumple la palabra de Dios. Y le hacía la mención, mi amado hermano, porque aquí la palabra dice, el que te formó desde el vientre no es solamente nuestro hacedor, mi amado hermano, sino es que el que nos ha formado y nos va conformando. Nosotros conocemos una palabra, ¿verdad? Y uno va a pedir trabajo a veces. Y uno dice, lleva pidiéndole, viene, uno se somete en oración, como la vez pasada, la semana pasada, que todos estuvieron orando por Rafael y por mí, porque nos quedamos sin trabajo, y por mi hermano, para que el Señor le abra puertas de bendición. Y uno se pone a orar y le dice, Señor, mira, que me den un trabajo. Como una hermana que dijo, ay, Señor, dame una casita, aunque sea allá en la punta del cerro. Allá se la dio el Señor. ¿Ya? Porque el Señor escucha lo que hablamos. El Señor, a veces somos conformistas, ¿verdad? Yo le digo esto porque aquí dice que el Señor nos ha formado y el Señor nos conforma. Pero la palabra, mi amado hermano, conformados, no significa resignación. La palabra conformado significa tomar la forma de algo, conformado. Pablo le decía al pueblo, no os conforméis a este mundo, sino sed renovados, dice Pablo. Entonces aquí dice el Señor, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre. Así es que no, el Señor no solamente nos forma, sino que el Señor nos va conformando a cada uno de nosotros, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, dice su palabra. Ese es el plan de Dios. Eso a veces el enemigo viene y nos quiere meter cosas en la cabeza. Y sí, cierto, enemigo, tú tienes razón. Y le damos el consentimiento de lo que Él nos está empujando, de lo que Él nos quiere meter en la cabeza, hermanos. El Señor lo reprenda, hermano César. Amén. Dígalo con fuerza, que el Señor lo reprenda. Pero el versículo número 2 dice, así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre. ¿Desde dónde nos formó el Señor? Desde el vientre. Desde el vientre, mi amado hermano, el Señor ya tenía un propósito para tu vida. Desde el vientre de tu madre, el Señor ya sabía dónde ibas a estar en este momento. Desde el vientre de tu madre, el Señor ya te había apartado para su obra. Para su obra. El llamado de Jeremías, mire el llamado de Jeremías. A ti te llamé, te formé desde el vientre de tu madre, mío eres tú. Mire a Isaías. Mire el llamamiento de Juan el Bautista. Mira el llamamiento de Sansón, ¿verdad? Llamamientos, mi amado hermano, muy directos. Bueno, el Señor no nos hizo a nosotros un llamamiento directo, pero de alguna manera el Señor le plació formarnos en el vientre de nuestra madre. Ahora estamos esperando que Él nos conforme a como Él es. ¿Cuántos dicen amén? Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Y luego le dice, no temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún. Usted va a decir, bueno, ¿qué dice Jesurún? Yo no miro esa palabra en otro lugar, pero ya vamos a estar hablando acerca de eso. Pero note, mi amado hermano, que el Señor primeramente le dice, no temas, siervo mío, Jacob.
Usted, mi amado hermano, no tiene idea cuántas veces viene en la palabra de Dios la palabra temor. Cuando el Señor se presentó, mi amado hermano, y dice la palabra que traspasó las paredes donde estaban los siervos amedrentados después de haber resucitado, ¿qué fue lo primero que les dijo? Paz. Paz a vosotros. ¿Por qué les dijo paz? El Señor conocía su corazón, ¿verdad? Y bum, 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 y escuchaban ruidos y se trancaban, ponían un barrote ahí cruzado en la puerta para que nadie entrara. Y habla más despacito, Pedro, no grites, y tú, Juan, agáchate. Me imagino que estaban así. El Señor tiene que llegar a decirles paz a vosotros. A veces nos hace falta, ¿verdad? A veces, mi amado hermano, nos hace falta la paz de Cristo en nuestro corazón. Amén. A veces viene el enemigo y nos empieza a meter cosas, ¿verdad? Y pues tienes razón, y tengo que estar vivo, y tengo que hacer esto, y siempre no voy para allá, y siempre no voy a hacer aquello, y lo que en la iglesia dije que iba a hacer, a lo mejor que siempre no lo puedo hacer porque no sé si me va a salir bien. Estás fallando. La sangre y la carne nos gana a veces, ¿verdad? El temor, mi amado hermano. El temor y el desánimo son las armas más poderosas que el enemigo tiene para contrarrestar la fuerza de Dios y el poder que ha puesto en la iglesia. Dicen que, le voy a contar una anécdota, dicen que había un montón de armas, y diferentes armas y diferentes calibres, y estaba el enemigo, es una anécdota, y estaba el enemigo y dijo esto, y esta arma vale tanto, y esta arma vale tanto, y esta arma vale tanto. Y allá había una arma pequeñita, chiquita, y dijo la persona, ¿y esa arma? Le dijo al enemigo. Le dijo, no, esa arma no la vendo, le dijo, porque con esa arma he hecho mucho daño. Con esa arma he destruido iglesias. Con esa arma es mi arma preferida, no la vendo esa arma. Y ya le dijo, mira, esta arma se llama así, esta arma se llama pleito, esta arma se llama envidia, esta arma se llama... Y aquella arma le dijo, ¿cómo se llama? ¿Cómo creen que se llamaba esa arma? Desánimo. Dijo, esa arma no la vendo, porque con esa arma he destruido muchas iglesias. Llega el enemigo, mi amado hermano, nos empieza a meter cosas en la cabeza. No puedes, no vales, Adriana. Tomás, ¿para qué vas a la iglesia? Ernesto, Rafael, Berta, Arturo. Empieza el enemigo, mi amado hermano. Y quieres dar el paso y empiezas a oír la voz que quiere entrar, porque una vez que entra aquí y entra la mente y baja el corazón, ya abrimos el oído, mi amado hermano. El principal campo de batalla para el cristiano es la mente. Llega la palabra aquí, uno puede decir, el Señor te reprenda, amén. O uno puede sentarse, entablar una amistad o una charla con el enemigo. ¿Sabe que en el capítulo número 4 del Evangelio de Juan y en el capítulo número 4 del Evangelio de Mateo, el Señor nos habla del encuentro que tuvo con Satanás en el desierto? Dice que el enemigo se presentó delante de él y el Señor no le presentó batalla, no se paró a sentarse con él. La palabra nos dice que cada vez que el enemigo le quería decir algo, él le contestaba con la palabra. Cuando nosotros miramos el libro de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos habla de un enemigo y de un adversario, mi amado hermano, del cual debemos de estar sobrios y velando. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. De un zarpazo para abajo abre los hijos y te traga enterito y sin sal. Así es que mi amado hermano, lo primero que tenemos que hacer es cerrar el oído. Lo primero que usted tiene que hacer, mi amado hermano, es cerrar el oído al adversario. Porque si lo abrimos, empieza a llegar el temor y el desánimo a nuestra vida. ¿Verdad? Ya no quiero vivir. Ya no quiero ir a la iglesia. Ya no quiero servir. Ese pastor. La pastora. El maestro. El diácono. Y empezamos a mirar hasta el color de la alfombra nos molesta. ¿Quién puso ese color de esa alfombra? No, es el que escogió ese color de la pintura del baño. Ese sí, yo me voy a ir a otra iglesia mejor.
¿Cómo se llama? Desánimo. El Señor se presenta y le dice, paz a vosotros. Dios le dice, mi nombre es paz. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, dice. Jesurún. ¿Sabe que el nombre Jesurún es un apelativo de amor que Dios le puso, a Israel? Y Jesurún significa amado. Es algo que usted ama con todo su corazón. Dios amó a su pueblo, Dios se entregó por su pueblo Israel, por su pueblo, por su ciudad santa, Israel, a Jerusalén, y a él la identifica como Jesurún. Así dice Jehová, el hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo, ¿qué le dice? A quien yo escogí. Así es que usted es un escogido de Dios. Ciertamente, mi amado hermano, ahí la palabra está hablando Dios con su pueblo escogido, pero nosotros, no sé si usted ha escuchado que nosotros somos el pueblo espiritual de Dios. Es decir, nosotros no somos descendencia directa de Abraham, ni de Jacob, ni de Neftalí, ni de sus hijos, ni de Simeón, ni de Aser, ni de ninguna de las tribus. Pero en lo espiritual alcanzamos bendición por la misericordia de Dios. Porque hubo un pueblo en el cual él se fijó, hubo un pueblo en el cual le negó, pero el Señor le dijo, mira, os provocaré a celos a ustedes, que son mi pueblo escogido, con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo lejano, los provocaré a celos. Es ahí donde se cumple la palabra. Y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Y luego, mi amado hermano, en el versículo 3 miramos una bendición muy grande. Dice, porque yo derramaré aguas sobre, ¿qué dice? Sobre el sequedal. Esa palabra, mi amado hermano, esa palabra cuando nosotros miramos el Israel de hace 30, 40 años, y miramos que era puro desierto, o el Israel de más tiempo atrás, nosotros miramos unas tierras áridas, ¿verdad? Y allá por allá un camellito, y allá por allá otras personas abajo de un arbolito. Mi hermano Tomás, la otra vez fui a visitarlo a su casa y me enseñó unas fotografías, me enseñó unas postales de Israel y de los años 70 más o menos. Pero usted, mi amado hermano, usted mira en la televisión el día de hoy lo que es Israel y es un oasis en el desierto. Unos edificios enormes de 10, 11, 12 pisos, hermosos, unas playas hermosas. Y usted mira a los enemigos de Israel alrededor, las casitas cayéndose, reducidas a escombros. Pero Israel se levanta alrededor de la destrucción porque Jehová ha prometido estar con ellos. Gloria a Dios. ¿Sabe que hay un país, mi amado hermano, que alrededor del mundo sus ingenieros van a visitar diferentes partes del mundo porque tienen problemas en la agricultura? Hay un país que la tecnología le alcanza para sacar agua del mar y convertirla en agua potable, agua de riego. Ese pueblo es Israel. Israel es la nación escogida de Dios. Mire lo que dice aquí: porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Y note que no solamente está hablando ahí de una manera natural, no solamente bendición de agua, agua física, lo que nosotros conocemos como H2O, sino que también hablaba acerca de la bendición que iba a mandar a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo derramaré, dice, agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra, ¿qué dice? Árida. ¿Usted sabe qué es una tierra árida? Donde no crece nada. Y se llega a la 1 de la tarde y uno se siente y busca la sombra y de repente pasa un licor así como las películas del viejo oeste, arrastrado por el aire, una polvazón. Eso es una tierra árida. Así nos encontramos nosotros antes de venir al Señor. Pero estábamos, mis amados hermanos, convertidos en tierra árida. Estábamos convertidos en sequedal. La mujer samaritana, mi amado hermano, tenía un pozo que su padre Jacob, dice ella, le había heredado a su pueblo, a Canaán.
Tenían agua, pero el Señor le dijo, el que beba de esa agua volverá a tener sed. Mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ahí es donde se cumple la palabra. Dice, derramaré agua sobre el sequedal. Yo derramaré aguas sobre el sequedal. Y ríos sobre la tierra árida. Sigue diciendo, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Es decir, sobre el tiempo alrededor en el cual tú estés viviendo. Sobre tu generación. Nos habla de linaje también. Nos habla de linaje, nos habla del tiempo, un ciclo de tiempo. El Señor dice, derramaré bendición sobre tu generación. Y lo que dice, sigue diciendo, y mi bendición, ¿qué dice? ¿Sobre tus qué? Sobre tus renuevos. ¿Sabe qué significa renuevo? Sobre su descendencia. Cuando el Señor dice en el libro de Isaías capítulo 9, nacerá un renuevo, un retoño, nacerá del tronco de Isaí, está hablando de Jesús. Está hablando de linaje, está hablando de descendencia, está hablando de sangre. Aquí la palabra dice, y mi bendición sobre tus renuevos. Por eso que es especial, mi amado hermano, que en los servicios de los niños, nosotros miramos a los niños que cantan, ¿verdad? Y que brincan, y que uno pasa y ora por la ofrenda, y otro canta el himno, y otros están cantando. Eso es hermoso, hermano. Nosotros debemos de declarar que nuestros hijos son nuestros renuevos y van a estar bendecidos, y el Señor los va a proteger donde quiera que ellos vayan. Hablar, orar por ellos. Y mi bendición sobre tus renuevos. Dice, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Eso es bendición, hermano. Cuando la palabra de Dios dice en el capítulo número 1 del libro de Salmos, dice que el hombre y la mujer serían como árboles, aquellos creyentes, como árboles plantados sobre, ¿qué dice? ¿Junto a qué? Junto a corrientes de agua viva, dice la palabra. Así es que, mi amado hermano, usted no crea que si usted se aleja de Dios, si usted se aleja de Cristo, usted va a sobrevivir. La iglesia, mi amado hermano, es como una clínica. Y donde nosotros somos intervenidos es en el alma. Y los aparatos que nos ponen, mi amado hermano, estamos en terapia intensiva porque los tiempos son malos. Y mientras estamos apegados al Señor, la maquinita está... Nos está llegando la palabra. Nos está llevando la misericordia. Pero a veces nos queremos salir del cuartito, ¿verdad? Porque no aguantamos y empieza la máquina pip, 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 pip. Y tiene que llegar nuestro médico a socorrernos. ¿Verdad? Tiene que llegar corriendo y a pegarnos un jaloncito de oreja. Y nos dice, mira, eso no te conviene. Y nos recuerda que su palabra dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Usted quiere hacer y no puede. Y se da cuenta que las cuentas no le salen, que el dinero no le alcanza, que a donde quiera llega tarde, que con todo el mundo pelea. Porque cuando nos alejamos de Dios, miramos puros enemigos. Ahí viene el hermano y me va a empezar así, no lo quiero ver porque me va a invitar a la iglesia y le sacamos la vuelta, ¿va? Y suena el teléfono, y uno lo agarra, ¿verdad? Uno lo agarra y lo prende en la noche. Ay, es el hermano, ya se dio cuenta que tengo 3 servicios que no voy. Que se nos hace fácil cuando no conocemos al Señor. Y yo iba a dejar a ella y iba y me metía hasta donde se sentara ella, se arrodillaba a orar. Y dije, bueno, ya está pidiendo, ya está rezando, ya no va a agarrar por ningún otro lado. Y me daba la vuelta y me topaba con el hermano Roberto. ¿Qué pasó, hermano? Me saludaba. ¿Cómo ha estado, pues? ¿Cómo ha estado, hermano Arturo? ¿Cómo ha estado? ¿Cuándo nos va a visitar? ¿Cuándo nos va a acompañar? Y yo con ganas de que me soltara. Y me estaba pasando corriente, pues me estaba pasando la unción. Y yo con ganas de que el varón me soltara y él me tenía bien agarrado. ¿Y cuándo nos va a visitar? Un día de estos, un día de estos, y un día de estos, y un día de estos. A veces, mi amado hermano, la palabra de Dios dice que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Es un Dios misericordioso. Déselo al Señor con todas sus ganas. Y si brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas, este dirá, yo soy de Jehová, y el otro se llamará del nombre de Jacob,
Y el otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Es decir, todo el mundo va a querer entrar a la familia del Señor. Hoy estamos viviendo, mis amados hermanos, tiempos difíciles, pero tiempos postreros, tiempos de bendición. Amén. El día de hoy, mi amado hermano, el Señor quiere como cumplir su palabra en nosotros. El Señor quiere poner de su agua en nosotros. El Señor mira nuestra humanidad y sabe que tenemos necesidad de Él. El día de hoy usted vaya a dar la palabra, mi amado hermano, y nadie quiere oír. El día de hoy usted regresa el cassette, mi amado hermano, unos 10 años y usted se va a dar cuenta que la vida no estaba como 10 años atrás. Usted hablaba la palabra de Dios y no había tanta diversión, no había ese teléfono que tiene tanta gente ahí bien entretenida. Usted les hablaba la palabra y la gente medio lo escuchaba. Hoy no, hermano, hoy le pegan con la puerta en la cara. Hoy siente usted lo que usted hizo antes, o al menos lo que yo hice. Dijo hermano Roberto, no hermano, es que tú estás empleando un método mal. Cuando llegues a una casa o cuando llegues a buscar a un hermano que no va a la iglesia, no llegues tocando, llega, pone el dedo y luego en la mirilla. Llega y pone el dedo en la mirilla y luego después toca. Yo le dije, ¿por qué, hermano? Pues entiende, hermano, use la lógica. Si el varón no quiere llegar a la iglesia y cuando lo mire se va a meter abajo de la cama, mejor llega, toque, y cuando abra se va a sorprender, va a querer cerrar la puerta, pero usted ponga la iglesia. Nos falta, mi amado hermano, a veces impulso para hacer las cosas del Señor. A veces, mis amados hermanos, queremos, pero hay algo dentro de nosotros que no nos anima, que no nos empuja. Y es necesario, mi amado hermano, que nosotros abramos nuestros labios. Es necesario que nosotros compartamos lo que hemos recibido. ¿A cuánto le costó a usted el evangelio? ¿Cuántos tienen carro aquí? A ver. Todos tenemos carro, ¿verdad? Nuestras carcanchitas ahí que echan humo negro y humo azul y a veces quieren prender y a veces no, ¿verdad? Y nos ha costado nuestros ahorros. Y si llega alguien y le dice, oye, me la prestas, me lo voy a llevar una semana, 2 semanas, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque nos ha costado. Ahora yo le hago una pregunta a usted, ¿cuánto le costó la salvación a usted? ¿La agarró en pagos? ¿O la compró al contado? ¿O todavía la debe? Es gratis. Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. ¿Y por qué no lo hacen? Llámele usted egoísmo, negligencia, flojera o vergüenza. Ay, voy a empezar a hablar la palabra de Dios y ¿qué me van a decir? Es por eso, mi amado hermano, que yo le insto a usted. ¿Usted quiere que la gente sepa que usted es cristiano? Prende el radio, escuche palabra y escuche alabanzas. Va a ver, mi amado hermano, que más de una persona se va a acercar en un día y le va a decir, ¿usted es cristiano? Fíjate que yo estoy pasando una necesidad. La gente, mi amado hermano, no tiene deseos de venir a la iglesia, pero necesitan oración. La gente, mi amado hermano, no quieren tener una relación con Dios, pero quieren obtener la bendición que usted y yo tenemos. Entonces es necesario, mi amado hermano, de empezarle a hacer saber al mundo que en Cristo hay esperanza. Que Cristo es la solución de lo que nosotros estemos viviendo. Dice la palabra, ¿cómo sabrán si nadie les predica? ¿Cómo irán si nadie es enviado? Es tiempo, mi amado hermano, de que usted y yo empecemos a compartir lo que hemos recibido. Amén. Voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Como somos una iglesia que nos gusta orar e interceder, usted voltea a su alrededor, mi amado hermano, y usted se va a dar cuenta cuántas familias no están el día de hoy con nosotros. Y vamos a orar por ellos, así como alguien oró por nosotros un día y el Señor escuchó la oración, y el día de hoy nosotros podemos dar testimonio de ese Dios vivo. Amén. Voy a pedir que se ponga sobre sus pies y vamos a orar en esta tarde. Si usted siente que en algo le ha fallado al Señor, bueno, pues estamos en el lugar correcto y en el tiempo indicado para abrir nuestros labios.